Escúchanos en la ciudad de Montería, Canaán Radio HJU78, en el dial 89.0 FM, la radio que te bendice. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Envíanos tus peticiones a los teléfonos 313-517-1252 y 310-831-1275. Y con gusto oraremos por ti. Cada día contigo. Conduce Luis Fernando Hernández. Muy buenos días. Un saludo muy especial para todos los que están conectados en esta hora de la mañana con nuestro devocional Cada día contigo. Soy Luis Fernando Hernández y quiero darte la bienvenida para que juntos podamos acercarnos un poco más a Dios y poder comprobar esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. En esta mañana, en esta oportunidad que Dios nos permite, sé que Dios nos da la bendición de poder avanzar y poder encontrar de su bendición y su respaldo. Amados hermanos, este es el momento oportuno para acercarnos a Él y confiar que todo saldrá bien, de que todo va a estar bien, que en sus manos hay poder, hay bendición y en esta mañana no somos indiferente, o Dios no es indiferente a nuestras necesidades, y sé que Dios en su misericordia será propicio. Quiero invitarte a la palabra de Dios y en esta mañana vamos a meditar un poco acerca o lo que tiene que ver con la disposición de nosotros cuando somos llamados por Dios para hacer la voluntad de Dios. Muchas veces surgen estos interrogantes acerca de cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a decir, quién soy yo para semejante tarea. Creo que la gran mayoría, por no decir que todos aquellos que fueron llamados por Dios, que están escritos sus nombres en la Biblia, tuvieran esta confrontación, me atrevería a decir, inseguridad. Pero Dios fue propicio a todos ellos y les fortaleció, les guió para que tuvieran la convicción y la seguridad del llamado que Dios les había entregado. Quiero invitarlos a la palabra del Señor. La palabra del Señor y ese poder especial entre nosotros. Dice su palabra que Dios es oportuno y en esta palabra se acerca a Moisés y conocemos del llamado de Moisés y está en Éxodo capítulo 3 versículo 13 al 15. Dice la palabra que dijo Moisés a Dios: he aquí que llegó yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me pregunten: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará todos los siglos. Escúchame bien. Lo que está diciendo Dios a Moisés parece muy sencillo y simple, y de hecho es así. Esto era lo que tenía que decir Moisés. Esto es lo que tenía que hablar Moisés. Y la palabra de Dios es así, es un poco atrevida, y en cuanto a los escenarios ella entra simplemente porque es la palabra. El poder y la autoridad que tiene la palabra de Dios ayuda a que podamos entrar en cualquier escenario. Escúchame bien,
En este escenario, la Biblia nos está mostrando que Dios estaba llamando a Moisés y le dice: Moisés, yo he escuchado el clamor de mi pueblo Israel que está cautivo en Egipto y quiero liberarlos, y tú lo vas a liberar. Y es aquí donde comienza Moisés a decir: no, pero es que yo no soy tardo de habla, no puedo, en fin. Pero estos versículos en especial, mientras meditaba en esta palabra, captó mi atención, dado que lo que tenía que ir a hacer Moisés era decir que el yo soy lo había enviado. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob le dijo a él que él sería el libertador. Pero esto se torna un tanto difícil, como se tornará tu llamado para ti cuando te confrontas con la realidad. No, pero es que estamos hablando del Dios de Abraham, no es cualquier hombre, no, estamos hablando de Abraham, el que bendijo a sus generaciones, bendijo a Isaac, bendijo a Jacob, y ahora conocemos la historia de estos hombres, que fueron hombres que Dios usó de una manera poderosa. Entonces, presentarse de esta manera delante del pueblo de Israel no sería fácil para Moisés, aunque lo que iba a hacer era fácil. Me explico un poco mejor para hacerme entender. La tarea que tenía que hacer Moisés era fácil: ir y decir, el yo soy me envió y tengo esta tarea. Pero para Moisés, esto era difícil, porque el punto de comparación no era cualquier otro hebreo. Estamos hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob. El referente del Dios que le habló a ellos, ahora decir que Él me habló a mí, en el caso de Moisés, no era nada fácil para Moisés. Yo quiero que en esta mañana, o invitarte en esta mañana, a que puedas entregar todos tus esquemas mentales, tus paradigmas, tus barreras, se las puedas entregar a Dios y decirle con total libertad: Señor, yo quiero que tú obres y obres con paz, con libertad, para que entonces tú puedas actuar conforme a lo que Dios está pidiendo, a la demanda que Dios está teniendo para contigo, tú la puedas ejercer con total libertad, con total paz. El problema o lo complejo no es lo que tienes que hacer, somos nosotros y nuestras cargas, nuestras luchas, nuestro pasado que nos ancla a una vida de miedo, de duda, inseguridades. Y en esta mañana sé que Dios quiere poner algo especial en ti a través de su Espíritu Santo para que sientas seguridad, certeza de tu llamado, de tu propósito, y no te quedes con las excusas, con las dudas, con los temores. La palabra de Dios continúa mostrándonos el escenario en este capítulo de Éxodo, capítulo 3, versículo 16 al 18. Dios da unas instrucciones específicas a Moisés. Ahora le dice: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me engrandeció o me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y me ha dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mira lo que está aconteciendo ahora. Ahora no es solo a cualquier persona, no solo al pueblo al que le vas a decir, o al que Moisés tenía que decirle quién lo había enviado y qué tarea iba a hacer. Iba a ir y a reunir a los ancianos de la iglesia. Los ancianos del pueblo de Israel no eran solo ancianos de edad, eran hombres que tenían el conocimiento de la ley y que tenían un gran testimonio en medio del pueblo de Israel. Entonces Dios
no levantó a ninguno de ellos. Tomó a Moisés desde el lugar donde estaba y lo puso en medio de los experimentados, de los conocidos de la ley, de los que eran considerados los ancianos del pueblo de Israel. Amados, cuán difícil una vez más es para nosotros si lo hacemos con nuestros miedos, con nuestras dudas. Pero qué tan fácil termina siendo la tarea cuando nos abandonamos en los brazos de Dios y obedecemos a la palabra de Dios. Quiero invitarte a que medites cuál es tu llamado, qué es lo que Dios está demandando de ti, cuál es tu tarea, cuál es tu propósito de parte de Dios en el lugar donde estás. Si es un escenario empresarial, si es un escenario ministerial, si es un escenario familiar, ¿qué es lo que tienes que hacer allí? Y ahora bien, ¿cómo obtuvo esta convicción Moisés de que él había sido llamado para esta tarea? Primero, y antes de ir a la pausa para que puedas quedar meditando en tu propósito y en tu llamado, es que Moisés hablaba con Dios. Esto no surge de un enviado de Dios. No fue un ángel que se le apareció a Moisés. La Biblia dice que Jehová, en medio de una zarza ardiente, llamó la atención de Moisés, pero la voz de Dios estaba para con Moisés y Moisés hablaba con Dios. Es decir, para nuestros tiempos podemos simplificarlo en oración. ¿Eres un hombre o una mujer de oración? ¿Meditas en la palabra de Dios de día y de noche? ¿Eres consciente de tu necesidad de Dios para hacer la tarea que se está haciendo asignada? Porque no hay otra manera para tener seguridad y confianza, sino cuando conversamos, hablamos con Dios. Ahora, las señales que ratifican, que confirman que lo que estás hablando con Dios o lo que tú crees que estás hablando en oración con Dios es de Dios, es lo que eso produce. Es decir, lo que produce el estar en la presencia de Dios. Quiero invitarte a una pausa, quiero que medites por un instante cuáles son los paradigmas, los miedos, los desafíos o las excusas que hoy pones delante de Dios para no hacer lo que Dios te está pidiendo. Porque lo que Dios te está pidiendo, estoy seguro, convencido que no es difícil. Es difícil cuando lo hacemos y lo ejecutamos en nuestra fuerza en base a los miedos, a los temores, a los paradigmas, a los esquemas mentales que tenemos. Así que vamos a la pausa, medita en cuáles son estos obstáculos, qué es lo que hace que no puedas dirigirte al cumplimiento de la palabra de Dios. Y al regresar, quiero darte algunas pautas, algunos principios en los cuales te van a ayudar a esclarecer y tener esa confianza, esa seguridad que necesitamos para hacer la voluntad de Dios, esa voluntad específica con nosotros. Así que vamos a la pausa, no te desconectes y ya regresamos con más de nuestro devocional Cada Día Contigo. Cada día contigo. Conduce Luis Fernando Hernández. Canaán Radio 89.0 FM. Música que bendice tu día. Actualízate ya a TDT y no te dejes engañar. Acceder al servicio TDT es gratis, así de fácil y cómodo. La TDT está a tu alcance para ofrecerte información y entretenimiento sin pago de facturas y sin suscripciones mensuales. Cualquier persona que se encuentre en las zonas de cobertura en Colombia puede tener acceso. Recuerda, nadie puede pedirte dinero por el servicio de la TDT. No caigas en engaños. Más info escribiendo a actualizatetdt@mintic.gov.co. Actualízate ya a TDT, no te quedes sin señal de TV. Mintic, Colombia, potencia de la vida. Atención Montería. ¿Buscas un lugar donde celebrar y fortalecer los lazos familiares? Te invitamos a la Iglesia Centro Familiar Cristiano Internacional. Todos los domingos, ven y comparte con nosotros en nuestros cultos de celebración de la familia.
Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Salmo 95, 1 al 3. Celebración de la familia 1 a las 7 a.m. Celebración de la familia 2 a las 10 a.m. Nos encontramos en la calle 21, número 130, Montería, Córdoba. Trae a tus seres queridos y disfruta de un ambiente lleno de amor, fe y esperanza. Recuerda, somos una iglesia para toda la familia. Te esperamos este domingo, no faltes. Cada día contigo. Conduce Luis Fernando Hernández. Bien, continuamos en nuestro devocional Cada día contigo y en esta mañana meditando en la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 3, conforme al llamado que Dios tiene para Moisés, pero teniendo en cuenta que Dios también nos llama a nosotros para esta época y muchos de nosotros han puesto excusas o hemos puesto excusas, barreras para negarnos a ejercer la demanda que Dios ha hecho de nosotros. Antes de ir a la pausa, meditábamos acerca de cuáles son tus barreras, tus paradigmas mentales, tus obstáculos, qué es lo que has presentado delante de Dios para no ejercer la tarea que Dios te ha mandado hacer. Es probable que no sea nada difícil lo que Dios te está diciendo hacer, sino que te has quedado con tus limitaciones, con tus miedos, y esto es lo que lo ha hecho difícil. Moisés, la tarea de Moisés era presentarse ante Faraón y decir que Dios le había mandado y que tenía que dejar salir al pueblo para ir a adorar a Dios al camino de 3 días. Esto era todo. Por supuesto, hoy conocemos la historia y sabemos de que hubo milagros, prodigios, aconteciendo en medio de aquel escenario. Ahora, cuando lo hacemos en nuestra fuerza, por supuesto, esto no va a pasar. Pero cuando nosotros cumplimos con nuestra tarea, Dios va a obrar de manera milagrosa y poderosa. Esta es nuestra garantía de que vamos a cumplir lo que Dios dijo que vamos a hacer. Entonces, Moisés cumplió con su tarea y Dios finalmente hizo todas estas maravillas, todo este proceso extraordinario. Pero ahora, trayendo un poco más esta palabra a nuestro contexto, luego de Jesús caminar por esta tierra, nos entregó, el Padre envió al Consolador, al Espíritu Santo, para que nos guiara, para que nos diera poder, para que nos dirigiera, para que hiciera un montón de cosas extraordinarias en nuestras vidas. Así que no estamos solos. La presencia de Dios sigue fluyendo en medio de nosotros y nosotros solo tenemos que cumplir con la tarea básica, la tarea natural, porque lo sobrenatural viene de Dios. Entonces te invito una vez más a despojarte de tus miedos, de tus dudas, de tus contradicciones y puedas tener seguridad y paz en tu llamado, en el proceso del ejercicio de lo que Dios te ha mandado hacer. Quiero invitarte una vez más a la palabra del Señor. La palabra del Señor y ese poder especial entre nosotros. Dice su palabra que Jesús, hablando a los discípulos, dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este tener paz nos brinda a nosotros la seguridad, la certeza. Hablábamos y decía antes de ir a la pausa que la ventaja que tenía Moisés frente a muchos hombres considerados de Dios hoy es que Moisés oraba frecuentemente, fervientemente, tenía una comunión,
comunicación constante con Dios y por eso él sabía lo que Dios quería y tenía paz, tenía certeza, seguridad. Dios una vez más nos confirma que los escenarios no serán fáciles, no solo porque lo enfrentemos en nuestra fuerza, no solo porque apliquemos este sello natural de nuestro ser como seres humanos, sino que hay muchos desafíos, hay muchas pruebas en las que Dios nos va a llevar para que su gloria se pueda manifestar. Recuerda una vez más que el escenario de Faraón o de Moisés frente a Faraón era que Dios iba a endurecer el corazón de Faraón, pero Moisés tenía que ir y hablar, manifestar el yo soy me envió, vamos a adorar, déjanos ir. No quiero, no va a pasar. Otra vez Moisés tenía que ir y decir lo mismo. Los milagros, las señales, los prodigios acontecían porque el poder de Dios se manifestaba a través de Moisés. No era Moisés, era Dios manifestándose a través de su vida, de una vida obediente, de una vida sujeta a la voluntad, a la palabra de Dios. Así que Dios se va a manifestar en tu vida pese a las dificultades de este tiempo, pese al corazón endurecido de tu faraón, del escenario que representa tu faraón. Dios se va a manifestar aún con todas tus dudas, cuando eres fiel y obediente a la palabra de Dios, con todos tus miedos, aún cuando eres fiel y obediente a la palabra de Dios. Permíteme y me explico un poco mejor. Quisiera no tuvieras todos estos esquemas mentales, estas dudas, estas limitaciones, estos miedos. Quisiera no lo tuvieras, pero es natural del ser humano. Entonces, cuando eres fiel y caminas en obediencia a la palabra de Dios, Dios va a hacer milagros y va a traer sobre ti paz. Y esto fue lo que Dios dijo. Mira, les he hablado de estas cosas no para que tengan más miedo, para que estén dudando, para que tengan paz. En el mundo van a tener aflicciones, pero ustedes van a confiar, porque ya yo vencí al mundo. Esto es la garantía, lo que Dios quiere hacer en esta mañana con todos nosotros. Poner en nosotros paz para que podamos tener la certeza, la seguridad, la confianza de que Dios está en el asunto. Y si Dios está en el asunto, entonces milagros y prodigios van a acontecer. Entonces no será en nuestra fuerza el resultado, sino serán en la fuerza y el poder de Dios. Así quedó reflejado con Moisés y el pueblo de Israel. Fue en la fuerza de Dios. En la fuerza de Moisés jamás hubiesen acontecido milagros y señales como las que acontecieron. En la fuerza de Dios van a acontecer milagros y prodigios que jamás vas a poder olvidar, y quienes estén a tu alrededor tampoco van a poder olvidar. Bien, escucha lo que dice Jesús a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 25. Dice la palabra de Dios: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y dice Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Sabéis, habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Qué extraordinario Jesús. Qué extraordinaria su palabra. Que en esta mañana Él dice: mira, no les estoy diciendo estas cosas para que sigan dudando. Yo les doy paz. Esto es lo que Jesús hace cuando entra en el asunto. Cuando tú hablas con el Padre, cuando tú hablas con Jesús, cuando hablas con el Espíritu Santo, Él va a traer un bálsamo de paz sobre ti, un refrigerio para tu alma.
en tiempos de dificultad, de angustia. Entonces Jesús está diciendo, mira, todo esto yo les estoy diciendo no es para que estén confundidos, sino para que ustedes sigan creyendo. Porque cuando todas estas cosas sucedan, ustedes van a corroborar que lo que yo les he dicho es real. Pero más real que la dificultad, que el corazón endurecido de Faraón, es el poder de Dios actuando en medio de tu vida. Amados hermanos, amigos, espero y confío en Dios que la presencia del Espíritu Santo les ayude en esta hora. Porque como ustedes, también me he preguntado en ocasiones, en mañanas como estas, en las que me levanto para presentar un mensaje a ustedes de parte de Dios. Pregunto, Señor, ¿qué quieres que diga? ¿Qué quieres que haga? Y parece algo difícil para mí en ocasiones poder traer un mensaje que mi corazón tenga paz y seguridad de qué es el mensaje. Y creo que por esta razón también he aprendido a escuchar la voz de Dios, la necesidad de poder traer un mensaje fidedigno para ustedes. En esta mañana estoy convencido que Dios a través de mí te manda a decir de que no te abandones en tu fuerza y en tus capacidades. Abandónate en confianza con la palabra de Dios, al poder de Dios. Cuando actúas de manera coherente con su palabra, Dios va a hacer lo sobrenatural. Pero para que tengas la certeza de los pasos que vas a dar, de lo que crees que hablas con Dios, habla en esa conversación con Dios, debe surgir paz, debe haber refrigerio. Porque aún en medio de dificultades debes tener paz. Y esto se resume que cuando Dios te dice que hagas algo, tú dices, no sé ni cómo va a pasar, pero tienes una convicción, una paz, una certeza de que va a acontecer. Cuando te metes en un proyecto, cuando vas en una relación, cuando actúas conforme a la palabra de Dios, ministerialmente hablando, debe estar este componente de paz. La paz no es ausencia de dificultades, no es ausencia de desafíos, de problemas, de retos. No, la paz es lo que te hace sentir en calma, tranquilo, cuando estás en medio de estos escenarios. Te bendigo en esta mañana porque sé que Dios quiere usarte y necesitas que estés convencido, confiado que lo que Él te mandó a hacer, eso es. Entonces, para concluir, debes de mantenerte en oración, comunión con Dios. Debes meditar en su palabra para que puedas conocer la palabra rema, qué es lo que Dios quiere contigo, esa palabra específica, el llamado, el propósito que Dios tiene para contigo. Y segundo, tienes que accionar, actuar, aun cuando no puedas ver, aun cuando veas que todo es difícil y es contrario. Pero entonces lo que va a traer convicción y seguridad a ti es la paz que vas a sentir haciendo estos 3 ejercicios: oración, meditación de la palabra y acción, actuar. Traerá Dios paz sobre tu vida y esto será un sello que te garantiza de que estás en el camino correcto. Así que quiero orar por ti y bendecirte en esta hora de la mañana. Que Dios ponga sobre ti paz. La paz os doy, dijo Jesús. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento. No se turbe tu corazón, aún con el corazón endurecido de Faraón. Vas a estar tranquilo y confiado y vas a ir con toda la fuerza. Porque cuando el Espíritu de Dios obra y se manifiesta, hay milagros y prodigios. Oro por ti en esta hora de la mañana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, soy grato por la oportunidad que tú me das de poder ser el mensajero una vez más a través de estas plataformas, de estos medios de comunicación. Bendigo tu nombre porque tu presencia, Señor, es notoria desde este lugar, Señor, y cada persona que nos manifiesta, que es oyente, seguidor de este devocional. Bendigo sus vidas, Señor, por cuanto creen en el mensaje de tu palabra y aman a Dios, lo atesoran y lo ponen en práctica. Los bendigo para que este bálsamo de tu presencia, esta convicción que da tu Espíritu Santo se manifieste sobre su vida y traiga paz. Que ellos puedan estar, Señor Jesús, seguros de su llamado y comprometidos con su propósito. Dios nos bendiga en esta mañana. Amén y amén.
Un fuerte abrazo para todos ustedes. Recuerden que estamos aquí lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Dios te bendiga y que Dios te guarde. Cada día contigo. Conduce Luis Fernando Hernández. Canaán Radio 89.0 FM. Música que bendice tu día. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Envíanos tus peticiones a los teléfonos 313-517-1252 y 310-831-1275. Y con gusto oraremos por ti.